Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos y amigos? Qué gusto verlos y poder reunirnos una vez más, ya ahora, digamos, directo al tema, ya que ya la mayoría sabe acerca de para qué nos reunimos. Estamos en este espacio, en este tiempo llamado Consulta Pastoral. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Aprovechen este tiempo para en los comentarios poder dejar sus preguntas, sus dudas, y el siguiente miércoles estamos respondiéndoles, ¿no? Respondiéndoles a cada uno de ustedes con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. Vamos a ganar tiempo, ¿no? Y vamos a empezar el día de hoy. Comenzamos por aquí con la primera pregunta. Entonces, vamos a empezar. Aquí, por ejemplo, vamos en este momento a iniciar la primera pregunta. Muy bien, y ahí está. La primera pregunta que nos hacen, y bueno, ahí ya nos han preparado todo con los nombres inclusive, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, nuestra hermana Débora Santi. Nos hizo una pregunta que dice, ¿a qué edad es correcto bautizarse? ¿No? ¿A qué edad es correcto bautizarse? Nosotros sabemos muy bien de que hay una religión muy conocida que bautiza niños. A veces, por ejemplo, en diferentes iglesias, sabemos muy bien que en una religión muy conocida bautizan bebés, ¿no? Y a veces muchos hermanos de diferentes congregaciones bautizan también niños. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios para poder en base a eso responder a nuestra hermana Débora? Vámonos a la Biblia. A ver, vámonos por favor. Vamos a tratar el día de hoy de responder. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3. A ver, vámonos por aquí a buscar. Acá está, el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, verso 13. Vamos a aumentar un poquito la fuente de la letra para que los hermanos puedan tener mayor facilidad y poder ver. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la edad correcta según la Biblia para bautizar? ¿No? Entonces aquí vemos el bautismo de Jesús. Entonces aquí leemos, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, para ser bautizado por Juan. Aquí podemos ver dos cosas. La primera, la palabra vino. Vamos a subrayarlo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces Jesús vino. Quiero que note que no dice, y los papás de Jesús, ¿no es cierto? Lo trajeron a Jesús para que lo bauticen y lo trajeron cargado. No dice, y Jesús vino en los brazos de María y de José para ser bautizado. No dice eso. Dice, entonces Jesús vino. Entonces aquí podemos ver, hermano, que Jesús no era ni bebé, como la religión muy conocida, digamos, hace, que bautiza a los bebés, ¿no? Y a veces hace eso para que desde niños ya ellos sepan que tienen su religión, pero no es correcto. No está en la Biblia, el mismo Jesús. Mira que me estoy yendo a un solo pasaje de la Biblia, ¿no? Pero Jesús cuando se bautizó, no se bautizó de bebé. Tampoco no dice ahí, siendo niñito Jesús, ¿no es cierto? Vino a bautizarse, no. Sino aquí vemos a un Jesús ya joven, ¿no es cierto? A un Jesús ya hermano grande, que dice la palabra, vino de Galilea a Juan, ¿no es cierto? A Juan al Jordán para ser bautizado por él. Otra de las cosas que podemos hablar también en este versículo, ¿no? Tratando de estudiar juntos y que podamos aprender juntos la palabra de Dios, porque ese es el fin de este espacio, ¿no? De que podamos aprender juntos la palabra de Dios y podamos derribar todo mitos. Entonces, dos verdades vemos en este versículo, ¿no? La primera, entonces Jesús vino. Entonces, no era un bebé, porque no dice que lo trajeron cargado, tampoco era un niño, basta que usted lee el capítulo para ver que ahí empezó él a hablar y a predicar.
no era un niño, ni de bebé ni de niño, sino ya un Jesús joven, ¿no es cierto? Ya un Jesús adulto. Pero dice que vino para ser bautizado por Juan. ¿Quién era Juan? Juan no era un hermanito. Juan no era un líder. Juan no era cualquier hermano. Juan era un ministro, ¿no? La Biblia habla que Juan era un profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ojo con eso. El último de los profetas. O sea, Juan era un ministro. Aquí también es bueno establecer una verdad. La verdad que quien bautiza son los ministros. Digo esto porque yo he podido ver casos donde hay líderes, ¿no? O hermanos mayores, hermanos que tienen años en la palabra, pero no son pastores, no son ministros, que de repente un hermanito dice, yo quisiera bautizarme, pero en mi iglesia no me bautizan, o no quieren bautizarme, o me han pedido muchos requisitos. Entonces, un hermano o hasta un líder le dice, ya no te preocupes, yo te voy a bautizar. Pero ese bautismo no vale. No vale porque según la Biblia, el bautismo que se hace es por un ministro, por un ministro. La Biblia luego habla que Jesús encargó a los apóstoles que puedan ellos bautizar. ¿No es cierto? Entonces, hermano, son los ministros los que bautizan y no los hermanitos a los hermanitos. Eso es muy importante, ¿no? Luego también podemos ver aquí, por ejemplo, en el verso 14, dice la palabra, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Interesante, ¿no? Ese Juan como le dice, Señor, más bien tú deberías de bautizarme a mí, ¿no? Y tú vienes a mí para que yo te bautice. Mira la humildad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que siendo humildes, seremos grandes, ¿no? Repito, que siendo humildes, cuanto más humilde eres, más engrandecido por Dios. Y cuando quieras engrandecerte, ¿no es cierto? Dios más te va a bajar. Siguiente versículo, 15, dice la palabra, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo bautizó. Vamos a apuntar aquí una palabrita, que estamos hablando del bautismo, la pregunta que hace nuestra hermana, ¿a qué edad es recomendable bautizar? Estamos hablando del bautismo. Me interesa a mí esta palabra justicia, ¿no? Porque Juan como que se sentía intimidado. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti, Jesús? Pero Jesús le dijo, tú hazlo solamente, deja que cumplamos toda justicia. O sea que el bautismo es algo justo. El bautismo es algo recto, correcto. Entonces, por antítesis, podemos saber que cuando un creyente no se bautiza, no está andando en justicia, no está andando en lo justo, no está andando en lo correcto. Por ello, quiero decirles que ya a partir del mes de enero vamos a empezar los bautismos, ¿no es cierto? En el tercer piso de nuestra iglesia posiblemente. Vamos ahí a poner ahí la piscina bautismal y vamos a bautizar a todos los nuevos, a todos los hermanos, aún a personas que ya son antiguas y han postergado mucho el bautismo. Mira lo que dice la palabra, que el bautismo es justo. Entonces no bautizarse es injusto, ¿no es cierto? Muy bien, y ningún injusto entrará en el reino de los cielos. Ahora, ponte a pensar, Jesús, siendo el Hijo de Dios, se bautizó. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Muy bien, luego dice el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, interesante, subió del agua. Esto vamos también a verlo, ya que nuestra hermana Débora Santi nos preguntó, ¿no es cierto?, ¿a qué edad? Y estamos viendo lo que encierra, ¿no?, alrededor del bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Cómo es eso? ¿El agua es una escalera que uno se sube en el agua? No. Subió del agua significa que Jesús fue sumergido bajo del agua. Eso es un bautismo. Entonces, a diferencia de la religión que tiene la mayoría, ¿no? La religión imperial que tiene la mayoría y esto que bautiza a los niños y los bautiza a veces echándole solamente un poquito de agua, ¿no? Es un bautismo por rociamiento.
ese bautismo no es bíblico, no es correcto, ¿no? Es por eso que la iglesia cristiana, cuando alguien viene al camino de Dios y conoce la palabra, lo bautizamos. Lo bautizamos. ¿Por qué lo bautizamos? Porque ese bautismo de rociamiento, donde le mojan la cabecita solamente, de bebés, no es un bautismo bíblico. Entonces, dice subió del agua. O sea, el bautismo no es por rociamiento, el bautismo es por inmersión. ¿No? Es sumergir a la persona debajo del agua para que luego, dice la Biblia, subiendo del agua, suba del agua, ¿no? Dice la Biblia, subió del agua y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Vamos a apuntar, vamos a subrayar esto. Estamos aprendiendo a esta primera pregunta, ¿no? Y he aquí, los cielos, dice la palabra, le fueron abiertos. ¿Qué bendición trae el bautismo? Mira, hermano, entre muchas cosas y bendiciones que el bautismo trae, yo quiero animar a todo hermano que no se ha bautizado, en enero aprovecha, digamos, la oportunidad que Dios te da de que tus pastores puedan bautizarte. Entonces, ¿qué causa el bautismo? Que los cielos se abran, ¿no? Entonces muchos creyentes van a la iglesia, escuchan la palabra, pero no actúan en justicia, no guardan la palabra, no se bautizan. Entonces como que sienten ellos de que las cosas, las puertas no se abren totalmente. Pero cuando entran en obediencia, cuando obran en justicia, entonces los cielos se abren, ¿no? Entonces, hermano, hay bendición en bautizarte, recuérdalo, hay bendición en bautizarte. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se bautizó. Muy bien, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ¿no? El Espíritu de Dios venía sobre él. Qué tremendo, hermano. Mira qué bendición trae el bautismo. Padre Santo, ¿qué está pasando? Último versículo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a subrayar esa parte. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, lo que Cristo dijo es, me causas alegría al ver que te bautizas. Me complace que guardes mi palabra. Es la voz que salió del cielo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, un hijo suyo le trae un 20 o un hijo suyo de repente hace cosas correctas y usted dice, me complaces, ¿no? Me traes alegría. Entonces, trae alegría, según la Biblia, trae alegría al corazón de Dios cuando tú te bautizas. Entonces, hermanos, una vez más, respondiendo a la pregunta de nuestra hermana Débora Santi, ¿a qué edad es correcto bautizarse? La respuesta bíblica, habiéndolo estudiado todos, pero así nomás, abuelo de pájaro, sin profundizar, solo he pasado, no he profundizado. Aquí estamos viendo que no es de niños, no es de bebés, ¿no? El bautismo de bebés no es bíblico, tampoco es de niños, ¿no? No es muy correcto a veces porque todo niñito no es por un asunto de inocencia, porque el niño, ¿quién más inocente que un niño? Es por un asunto de que es bueno que el niño crezca y que él tome la decisión, como Jesús, de querer ir a bautizarse. Entonces yo recomiendo que ya cuando, por ejemplo, los hijos tienen de repente 13, 14 años, ¿no es cierto? Ya 13, 14 años, 15 años, ya ellos pueden tomar la decisión de bautizarse. Así que ahí está la pregunta para mi amada hermana, ¿no es cierto?, que hizo la pregunta, ¿no? Así que yo quiero invitar, aquí tengo a muchos hermanos que están conectados y los felicito, y que puedan, pues, hermanos, también dejar su pregunta, ¿no? Deja tu pregunta también ahí en los comentarios para estar respondiendo y sigamos aprendiendo juntos. Muy bien, entonces, repito, el bautismo no es ni para bebés, ni tampoco para niños, ¿no? Porque el niño de 7 años, 8 años, 9 años, él lo ve todo juego, ¿no? Y él por imitación lo va a hacer, por imitación, pero no lo va a hacer por convicción. Por convicción lo hace ya un jovencito de 14 años, de 15 años, porque ya más o menos entiende, ¿no? Entonces, ese sería mi respuesta
con la palabra de Dios a mi hermana. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Gloria a Dios. Siguiente pregunta, y esta pregunta la hace nuestra amada hermana Lili Cardeña. Ahí está, Lili Cardeña, pregunta a ella. ¿Un cristiano puede bautizarse por segunda vez? O sea, ¿un cristiano puede bautizarse 2 veces? ¿No? Podríamos añadir 3 veces, 4 veces, ¿no? Yo conocí a un hermano que llegó a bautizarse, hermano, hasta 5 veces. ¿Por qué? Porque ese hermano se bautizó una vez, se fue al mundo y luego se volvió a bautizar, ¿no? Porque dijo él de que ahora sí lo va a hacer bien. Luego se volvió al mundo, se fue a otra iglesia y ahí dijo que quería volver a bautizarse y así, ¿no? Se fue al mundo, se volvió a bautizar y luego por última vez y al final, hermano, se quedó en el mundo para siempre. La pregunta de mi hermana, ¿un cristiano puede bautizarse por segunda vez? ¿O el bautismo es como Dios, como la fe, como la palabra, único, único? Bueno, vamos a dejar que nos responda la Biblia. Yo te he acostumbrado a ti, te he acostumbrado, mi querido hermano, que en la gloria de Dios no repetimos enseñanzas de denominaciones, ni estamos, hermanos, diciendo, ni somos el eco de lo que otros dicen. Nos vamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, en el libro de Efesios, a ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, hermanos. Acompáñenme ustedes. Espero que el Espíritu Santo me ayude con la memoria, ¿no? Para poder tratar de responder. A ver, vamos a ver del verso 1. Sí, acá está. Gloria a Dios. Por ejemplo, acá. Miren, hermanos. Efesios capítulo 4, verso 4, dice la Biblia. Un cuerpo. Esa palabra cuerpo está hablando del cuerpo de Jesucristo, o sea, la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuántas iglesias hay? Una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola novia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Y un espíritu, ¿no? A ver, vamos a tratar de probar si se puede ver. Nada, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Así? Qué raro, no lo veo mucho yo. Bueno, dice, por ejemplo, un cuerpo, un espíritu, ¿no? ¿Cuántos espíritus, por ejemplo, hermano, hay? ¿2 espíritus? ¿3 espíritus? No, hay un solo espíritu. Muy bien. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5 dice, un Señor. ¿Cuántos señores Jesucristo hay? ¿Cuántos Señor, nuestro Padre Jehová hay? ¿Cuántos? Un solo espíritu, un solo Padre, un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, un Señor. ¿Me estás entendiendo, hermano? Acá yo no me invento, acá es lo que dice la palabra. Una fe. Acá no es tu fe, acá no es mi fe, acá no es, hermano, digamos, la fe que dicen en otro lugar. No, una fe, la manera correcta de creer que la palabra enseña. Una palabra. Una palabra. Y luego dice, hermano, un bautismo. ¿Cuántos bautismos? Un bautismo. Un bautismo. Entonces no es como mi amigo, ¿no? Que yo conocí, que andaba rebautizándose. Eso se llama la doctrina del rebautismo, ¿no es cierto? Eso no es correcto. Eso es como aceptar a Cristo y luego de repente le fallo, vuelvo a aceptar a Cristo. No. Se acepta a Cristo una sola vez, ¿no es cierto? Una sola vez. Entonces, un bautismo, dice la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, es importante que nosotros, digamos, sepamos esto, ¿no? De que la Biblia habla de un solo bautismo y no podemos estar, pues, hermano, rebautizándonos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, alguien me dice, no, pero yo me bauticé en la religión imperial, ¿no? O sea, me bautizaron de bebé. Entonces, yo quiero ahora bautizarme. Entonces, eso no es rebautismo, porque el anterior no sirve, no es un bautismo verdadero. ¿No es cierto? Alguien de repente me dice a mí, ¿no? Que son casos que me han pasado.
¿no? Mi pastor, yo me bauticé en una iglesia cristiana, sí, me bauticé en una iglesia cristiana, pero me bauticé de niño, tenía 5 años, o 7 años, 6 años. No lo hice por convicción, lo hice por imitación, ¿no? Entonces, yo siento volver a bautizarme. Entonces, yo le pregunto bien, ¿no? Yo le digo, ¿no? Pero ¿estás seguro? Porque según tu fe, aún tu fe de niño, eso vale delante de Dios. Sí, pero yo quisiera porque ahora ya soy un adulto y quiero hacerlo bien. Bueno, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero cuando alguien me dice a mí, ¿no es cierto? Yo me he bautizado, no importa en otra iglesia cristiana, pero eso es la iglesia del Señor. Porque yo no puedo decir que solamente la gloria de Dios es la única iglesia. Yo no puedo decir que solamente el bautismo de la gloria de Dios vale. Y yo estaría haciéndole pecar a un hermano que de repente se bautizó en las asambleas de Dios, que de repente se bautizó en Alianza Cristiana y Misionera, que de repente se bautizó en una iglesia cristiana, por más que sea una iglesia pequeña, pero lo hizo de corazón, ¿no? Y un ministro lo bautizó, y ahora de repente viene la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y yo no puedo llevarlo al error a él y volver a rebautizarlo, porque eso no es bíblico. Ahí dice la palabra, un bautismo, ¿no? Ahora, el caso que yo les pongo es de un joven. Ahora, ¿qué pasaría si este hermano no fuera joven? ¿Qué pasaría si fuera de repente una persona casada? La pregunta es, ¿se va a recasar también? Porque si se va a rebautizar, preguntaríamos, ¿se va a recasar también? Y hasta que se recase, podríamos decir que va a estar en celibato, no va a tocar de repente a su esposo o a su esposa hasta que se case nuevamente. De repente me dice, no, el matrimonio no, eso sí vale. Pero ¿por qué el matrimonio vale y el bautismo no? Entonces ya no es que la palabra de Dios nos dirija, sino ahora ya es el creyente haciendo las cosas a su manera. Entonces, respondiendo a la pregunta de mi hermana, vamos a ponerlo aquí, Lili Cardeña, pone, ¿un cristiano puede bautizarse por segunda vez o más? No es bíblico. No es correcto, excepto también de repente lo hayan bautizado en una secta, pero repito, hablo de una secta, ¿no es cierto? Una secta. Una secta es una iglesia donde enseñan herejías, como por ejemplo que el pastor diga, Jesús no es Dios, Jesús no es Dios. Esa es una secta, ¿no es cierto? Entonces, si de repente, así como en la secta donde bautizan a los muertos, ¿no es cierto? O cosas terribles que pasan, hermano. Bueno, ahí por conciencia, si de repente siente volver a bautizarse ya en una iglesia cristiana, puede pasar. Pero hermano, alguien que ya se bautizó, volver a bautizarse, la pregunta es, ¿uno se bautiza para una iglesia o se bautiza para Dios? Porque si ya se bautizó para Dios, ¿por qué volver a hacerlo? Ajá, así que esa es la respuesta para mi amada hermana y aprendemos todo, ¿no? Para mi hermana, a mi amada hermana Lili Cardeña, ¿ya? Entonces, seguimos, hermano. Tercera pregunta. ¿Cómo vamos con el tiempo? Padre Santo, ya va casi media hora. Voy a apurarme porque estoy un poquito hablantín, un poquito de agüita. Muy bien. Tercera pregunta. Recuerden de que ustedes pueden hacer sus preguntas ahorita mismo, pueden dejar sus preguntas aquí en los comentarios para poderlos apuntar para el programa del siguiente miércoles, ¿no? Entonces, y también recuerde que tenemos un número de contacto donde también pueden mandar, ¿no? Está en la parte de abajo, ¿no? Así es, pueden mandar también ahí sus preguntas, que ya lo han hecho ya hermanos de otros países. Vamos a llegar en breve a preguntas que nos han mandado de otros países y también de provincias. Muy bien, aquí pregunta una hermanita que ella es de Ancash, Guarmey. Un saludo para nuestros hermanos, ¿no es cierto? Allá de Ancash, Guarmey, la gloria de Dios. Muy bien, ella es Giselle Campos y ella pregunta de la siguiente manera, ¿por qué se dice, no? Ella ha escuchado, ¿no? ¿Por qué se dice que no se debe trabajar el día sábado? Desde que dice eso ya yo entiendo que ella ha oído hablar a adventistas. ¿Quién es un adventista?
Un adventista es aquel que cree que el día sábado no se debe hacer nada, que cree que el día sábado, digamos, no se debe trabajar, no se debe estudiar, solamente hay que estar todo el día leyendo la palabra, porque el sábado es el día del Señor. Si es su creencia, se respeta, ¿no? Él tiene la libertad de hacerlo, pero el problema es cuando ellos atacan. Ese es el problema de hermanos que atacan. Y cuando atacan diciendo que los cristianos que no guardan el día sábado son hijos del diablo. Entonces ahí se crea un problema, ¿no? Entonces mi hermana Giselle pregunta, ¿por qué se dice que no se debe trabajar el día sábado? Y también enseñan que no se debe comer animales impuros. Bueno, vamos entonces a responder lo siguiente. Quiero decir primeramente que ese asunto, hermano, de guardar el día sábado, según la Biblia, fue un pacto que Dios hizo con Israel. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice literalmente, le dice Dios a Israel, guardarás mis días de reposo, guardarás mis días sábados, este pacto lo hago entre ti y entre mí, por tus generaciones. O sea, así dice literalmente, ¿no? Aclarando, ¿no es cierto?, de que eso es algo con Israel. Hay algunos hermanitos que a veces se confunden, no sé si lo hacen por ignorancia o por viveza, ¿no? Y dicen, entonces los diezmos también son para Israel, porque también Dios le habló también a Israel acerca del diezmo. Claro, Dios le enseñó a Israel a diezmar, pero no hay ningún versículo que diga, y los diezmos son un pacto entre ti y entre mí por sus generaciones. No hay ningún diezmo, no hay ningún texto que hable eso, solamente que Dios le enseñó a Israel, como le enseñó la palabra, como a nosotros. Pero cuando Dios es específico, diciendo, ¿no es cierto?, esto que está aquí, que es guardar el día sábado, es un pacto entre ti, así dice, ¿no?, entre ti y entre mí, ¿no? Porque yo podría decir entre tú y yo, pero la Biblia dice entre ti y entre mí. Entonces, ese es un pacto no con la iglesia gentil, ese es un pacto con Israel, ¿no? Con Israel. ¿Cómo sabemos eso? Acompáñeme, por favor. A ver, vamos a Hechos 15. Gloria a Dios. Hechos 15. Vamos para allá. Muy bien, gloria a Dios. Padre Santo. Muy bien, Hechos capítulo 15. Vamos a ver qué verso. Vamos por acá a buscarlo por acá. Acá está. Acá está. Aquí, por ejemplo, vemos un concilio, una reunión que hacen los apóstoles acerca de la iglesia gentil, acerca de nosotros, los gentiles. Entonces los apóstoles comienzan a acordar, a ver, ¿qué vamos a enseñar a los gentiles? ¿Qué van a hacer ellos? Porque ellos son gentiles, nosotros, no son israelitas. O sea, no tienen ellos por qué guardar el día sábado, no tienen ellos por qué seguir nuestras costumbres como la circuncisión, y gloria a Dios por eso, hermano, aleluya, grito de júbilo por eso, ¿no es cierto? No tienen ellos que guardar nuestras costumbres. Entonces, ¿qué vamos a pedir a los gentiles? Y en esta reunión se dice que es lo único que se nos pide como iglesia gentil. Acompáñame, vamos a verlo, dice ahí. Dicen ahí los apóstoles, dicen, por lo cual yo juzgo, en la autoridad apostólica que tenían, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, o sea, que no se les esté hablando cosas que no son, que no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, ¿no? O sea, a los gentiles que se convierten a Dios y por ende no son judíos, que no se les esté confundiendo, ¿no?, con cosas que no tienen que guardar, como el día sábado, como la circuncisión, etc. Entonces, verso 20, ¿qué es lo que los apóstoles, ¿no?, en ese concilio, en esa gran reunión del famoso Hechos, capítulo 15, qué es lo que se le pidió a los gentiles? Que esto fue lo que enseñó el apóstol Pablo también en sus cartas. Si no, hay que decirles que lo único que se les pide es esto, ¿no? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, ¿no? O sea, que se aparten del pecado, que se aparten de las cosas pecaminosas,
¿Como qué, por ejemplo? Acá dice, ¿no? De los ídolos. Ya está apuntadito aquí ya. De los ídolos. Ay, hermanos, de verdad que usted no sabe cuánto daño hace hace la idolatría a una persona que dice amar a Dios o dice creer a Dios. Digo esto porque hay mucha gente afuera, mucha gente que a veces, hermano, dicen ellos, no, pero yo creo en Dios, pero yo amo a Dios. Pero su forma de creer en Dios y de amar a Dios es teniendo imágenes, teniendo ídolos. Y la Biblia nos dice a nosotros que es una contaminación tener ídolos. ¿Por qué? Primero porque Dios lo manda, porque a Dios no le gusta, ¿no? Eso es como que, por ejemplo, tu hijo, ¿no es cierto? Imaginemos que así como a ti no te guste la leche con nata, ¿no? Yo, por ejemplo, hermano, soy intolerante a la lactosa. Desde niño, cuando me daban a mí para tomar leche, tenía ganas de vomitar. Y la nata de la leche, su hermano, ¿no? De verdad que tremendo, era mi kriptonita. Ahora, imagínate, hermano, que así como yo, no te gusta a ti lo mismo, y tus hijos te quieran obligar que tomes de desayuno todos los días tu leche con nata. ¿Tú qué les dirías? ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo? No quiero, es que no quiero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque te despierta, sentimientos negativos, ¿no es cierto? Ya, de la misma forma. Yo sé que de repente por ahí alguien dice, no, pero yo amo a Dios. No, pero yo creo en Dios. Por eso que yo tengo mis imágenes, tengo mis cosas. Pero le estás obligando a Dios a algo que Él ya dijo, que lo abomina y que no quiere. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 23, me parece, dice la palabra de Dios, que Dios es espíritu. ¿Cómo puedes hacer una imagen de un espíritu? ¿Quién ha visto el rostro de Dios para hacer una imagen a Dios? No, pero yo no hago de Dios, yo hago de Jesús. ¿Quién te ha dicho que ese Jesús que pintó, digamos, estos pintores como Miguel Ángel, ¿no es cierto? ¿Quién te ha dicho a ti que ese Jesús es el Jesús verdadero? ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha engañado de esa forma? Teniendo una imagen, ¿no? Que inclusive si te entras al Google, ese modelo que usaron para ese Jesús, digamos, pelo castaño, ojos claros, blanconcito, ese Jesús que usaron como modelo, cuenta la historia, era amante de ese famoso pintor. Era su amante homosexual, imagínate. Entonces muchos tienen la imagen del amante homosexual, el cual no es Jesús. Porque ¿quién te ha dicho a ti que Jesús era así? ¿No? Es una buena pregunta, espero que me la hagan. Más o menos, ¿cómo dice la Biblia que era Jesús? Porque la Biblia sí habla más o menos cómo era el tez, el color de ojos de Jesús. Pero bueno, ese es tema de otro momento. Entonces algunos dicen, no, pero yo tengo al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a San Bartolomé, ¿no? Yo tengo ahí, por ejemplo, a San Antonio, lo pongo de cabeza para que mi hija consiga novio, ¿no es cierto? Entonces, pero la Biblia dice, no te harás imagen de nada que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿no es cierto? No, pero yo tengo ahí a los ángeles. Los ángeles en la Biblia, cuando a alguien se le postraba, el mismo ángel le decía, levántate, yo soy creación de Dios como tú, adora a Dios. Entonces, hermano, digamos, querer a alguien, usar la idolatría, no los gentiles, es una contaminación y es un grave pecado. No lo hagas. Luego, fornicación. Cuando hablamos de fornicación aquí, muchos hermanos, a veces por falta de instrucción, por falta de profundidad en el estudio de la palabra, creen que fornicación aquí está hablando de cuando un joven tiene relaciones sexuales con otra joven. Porque si fueran casados, fuera adulterio. ¿No es cierto? Están totalmente equivocados. Esta palabra fornicación, del griego porneia, significa relaciones sexuales ilícitas, ya sean de dos jóvenes que no están casados, ya sea ya de adulterio, ya sea de homosexualismo, ya sea de bestialismo, etc. Entonces, todo tipo de desorden sexual es una contaminación que se le pide a la iglesia que no haga. Y el otro es también de ahogado, ¿no? O sea, animales que ya están ahogados por días, están ahogados y que aún así yo los quiera comer. No, eso
eso que está ahí es insalubre, eso no se hace, no es correcto, ¿no? Somos templo de Dios. Se nos prohibió también eso, ya que eso estaba era muy común y era muy de moda en aquellos tiempos. Y también se prohíbe, ¿no es cierto?, la sangre, que vamos a hablar también en breve acerca de eso, ¿no es cierto? Se prohíbe también eso. Así que en ningún momento, mis queridos hermanos, se habla aquí que la iglesia gentil tiene que guardar el día sábado. Por el contrario, vamos, por ejemplo, al libro de Colosenses. Vamos para allá. A ver, Colosenses. Gloria a Dios. A ver, Colosenses será el capítulo 2. A ver, vamos por aquí. Muy bien, acá está. Mira lo que dice aquí, hermanos. Colosenses 2:16. Mira lo que dice la palabra. Por tanto, dice la Biblia, que nadie los juzgue, dice el apóstol Pablo. No permitas que nadie te juzgue, ¿no? Que nadie te juzgue en comida o en bebida, para la pregunta que hace mi hermana, ¿no? Ahí está mi hermana, vamos a ponerlo por aquí, para la pregunta que hace mi hermana Giselle, ¿es cierto? Para la pregunta que hace mi hermana Giselle. Muy bien, vamos a ver aquí la pregunta, gloria a Dios. ¿Por qué se dice que no se debe trabajar el día sábado? Estamos viendo que el día sábado no es algo impuesto a la iglesia del Señor. No es para nosotros. Es una señal para Israel. Y tampoco no comer animales impuros. Muy bien, mira lo que dice la palabra aquí. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nadie te juzgue, dice hijita Giselle, en cuanto a comida o a bebidas. Entonces, se le prohibió, por ejemplo, a Israel, se le prohibió comer chancho. El chancho es un animal impuro, ¿no es cierto? Pero ahora la iglesia no se nos ha prohibido, pero sí, por cuanto está en la palabra, se nos es, hermano, un secreto de salubridad. Se nos es, hermano, digamos, un secreto que por algo Dios lo prohibió. Entonces ya no es un asunto de pecado, sino que entendamos que no es muy correcto comer chancho, ¿no? Por ejemplo, los doctores hablan que el chancho tiene como una especie de microbio llamado triquina, que a veces, hermano, por más que lo hiervan o por más que lo pongan al fuego, dice que se queda, ¿no? Se queda vivo. Y ese tipo microbio, cuando entra en el cuerpo humano, se mete al cerebro y puede, hermano, matar o dejar en coma a una persona. Y Dios lo prohibió como un animal impuro. Entonces, hermano, para nosotros ya es como un secreto de salubridad, ¿no? Por algo Dios lo prohibió. Entonces, usted, hermano, evite. Hay hermanos que comen chancho prácticamente siempre, ¿no? Que siempre en su menú, todas las semanas comen chancho, ¿no? Ya mucho chancho, hermano, ¿no? Ahora a veces el apóstol Pablo luego enseña, por ejemplo, que cuando vayas a un lugar y te dan de comer, dice, no estés preguntando, sino agradece a Dios y come. De repente en algún momento, ¿no es cierto?, vas a un lugar y ahí te invitan a comer, da gracias a Dios y todo alimento es purificado en la oración, dice la palabra en Timoteo, ¿no es cierto? Y lo comes. Pero por ti mismo trata de evitar estos animales impuros. Pero no es como lo dicen algunos, ¿no? Que es un asunto de pecado. No, porque no somos Israel. Somos la iglesia del Señor. ¿Se entiende, no, hermanos? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. ¿Es cierto? Mira, días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Lo que Pablo le decía aquí a la iglesia es que nadie te esté metiendo en la cabeza que tú tienes que guardar el día sábado, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, días de reposo, ¿no? Que nadie te esté juzgando que por qué no guardas el día de reposo, que por qué no guardas el día sábado. No, yo no soy judío, no tengo por qué guardar el día sábado, ¿ve? Que nadie te juzgue que por qué no guardas el día de reposo, que por qué no guardas el día sábado. Que nadie te juzgue tampoco en cuestiones de comida, porque dice la palabra de Dios que ahora todo lo que pongan delante de mí yo lo puedo comer, ¿no es cierto?, dando gracias a Dios. Ahora, eso es lo que pongan delante de mí, ¿no es cierto? Cuando yo, por ejemplo, visito las células,
a veces ponen todo tipo de platos, ¿no? Ya sea ya pescados, carnes, sopas, de todo, ¿no? Los hermanos con mucho cariño preparan y ponen delante de mí. Yo no estoy preguntando qué tipo de carne es, qué tipo, no. Yo agradezco a Dios y todo alimento, según 1 Timoteo, es purificado por la oración cuando damos gracias. Ahora, eso es cuando ponen un alimento delante de mí. Pero yo, ¿no es cierto? ¿No? De una manera personal, evito comer animales como por ejemplo el chancho, ¿no? Evito comerlo, porque por algo la Biblia le llama animal impuro. Pero de ahí a que alguien me juzgue que eso es pecado o algo, por favor, hermano. No somos Israel, ¿no? Ahora, otra cosa, que nadie juzgue referente a comida o en bebida, ¿no? No te confundas. Cuando habla ahí en bebida, está hablando, por ejemplo, lo que dicen los mormones, que tomar café es pecado. Hermano, por favor. Así dicen los mormones, que tomar café es pecado. Por favor, hermano. ¿No es cierto? Que averigüen la historia digamos, de su fundador de los mormones, que era un tremendo mujeriego, que hasta la cárcel fue denunciado, hermano. Eso es pecado. Y no tomar café. Yo que soy cafetero, hermano, saludo para mi cuñada que siempre me envía el mejor café de Cajamarca, ¿no? Que siempre me está enviando. Entonces, hermano, gloria a Dios, tomar café no es pecado, hermano, ¿no es cierto? En comida o en bebida, orando, no hay ningún problema, ¿no? En comida, por ejemplo, también otro animal impuro es, por ejemplo, los mariscos. ¿No es cierto? Entonces, en algún momento de repente, alguien te invita a comer un arroz con marisco. ¿Qué vas a hacer? Gloria a Dios, ¿no? No es siempre. Ya no hace cuánto tiempo, ya gloria, agradece a Dios, Padre mío, en tu nombre lo como, gracias Señor, y listo. No hay ningún problema. Ahora, de ahí a que tú estés siempre cocinando mariscos, ¿no? ¿Estés así? No, pues hermano, la ciencia ha descubierto que los mariscos te suben el colesterol, mucho colesterol, ¿no es cierto? Dicen, no sé, por ahí, corrobórelo, dicen que los mariscos son el basurero del mar. No lo sé, pero mira, amado hermano. Entonces, no es un asunto de pecado, ¿no? Entonces, nada de por comida, ni tampoco por días de reposo, ¿no? A la pregunta de nuestra amada hermana Giselle Campos de Guarmey, ¿no? Que ella pregunta, ¿por qué dicen algunos que el día sábado no hay que trabajar? No, hermano, eso no es así, ¿no? Y también de que no se debe de comer animales impuros. Bueno, por salud es bueno evitarlo, pero que te enseñen que no, que tomar café es pecado, que si comes chancho no vas a entrar al reino de los cielos. Hermano, por favor, la salvación es por la sangre de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del madero por mí, ¿no? Por ahí es la salvación. Muy bien, ahí está la pregunta, Padre Santo. Se nos va el tiempo, mis queridos hermanos, un poquito de agüita para... Muy bien. Mi hijita reina me dice que les diga que ya es el momento de decir eso y mucho más. No, pero vamos a dar 2 preguntas más, 1 o 2 preguntas más todavía, ¿no? Ya sabe que usted puede, aquí estoy viendo a mis hermanos, gloria a Dios, aquí están mis hermanos. Usted puede hacer sus preguntas, ¿no es cierto? Haga sus preguntas y las puede dejar ahí y lógicamente que luego estamos respondiéndolas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mi hermana Sarita Guamán, ¿no? Ella, mi hermana, que me parece que ella es de Bocanegra, ¿no? De Bocanegra, mi hermana, Sarita Guamán. Nos pregunta ella, ¿no? ¿Se puede comer sangre? Y mira, justo agarramos un versículo donde vimos lo que se le pedía o lo único que se le prohibía a la iglesia cristiana, ¿no? A la iglesia gentil. Vamos a verlo. A ver, mi hermana Sarita Guamán, gloria a Dios. Vamos a Hechos, capítulo 15, gloria a Dios, aleluya. Muy bien, a ver qué versículo era, vámonos por acá. Acá está, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando dice, los apóstoles dicen, por lo cual juzgamos de parte de Dios que no se les esté confundiendo a los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, que no se les esté confundiendo a los gentiles, que se convierten a Dios, ¿no es cierto?, en pedirles cosas como guardar el día sábado, que se circunciden, ¿no? No, pues hermano, por favor, ¿no? Luego dice verso 20, sino
que se les enseñe, que se les escriba, que se aparten de todo, de toda contaminación, ¿no? De toda contaminación. Y pone como ejemplo, ¿no? La idolatría, los desórdenes sexuales, de comer, hermano, animales ahogados, ¿no es cierto? ¿No? Cuerpos ahogados, no, eso no es, eso que está ahí, hermano, es insalubre, no es correcto. Y luego dice al final, quiero que note, dice, y de sangre. Y de sangre. Ahora, de repente algún hermano dirá, ¿no? Algún hermano dirá, pero mi pastor, usted acaba de enseñar que todo lo que oramos a Papito Dios, no todo lo que oramos antes de comer, por la oración es santificado. Claro, porque Dios santifica, como dice la palabra, todo lo que pongan delante de ti. ¿No es cierto? Claro que sí. Pero cuando tú sabes directamente que Dios específicamente te ha prohibido comer algo, entonces ahí por más que ores, hermano, entonces no es correcto. Dice la palabra de Dios que en la sangre está la vida, que la vida del hombre está en la sangre. Por ende, la vida del animal también está en la sangre. Es por eso que cuando alguien se enferma o está mal, lo que pide la ciencia es una transfusión de sangre. ¿Es cierto? Transfusión de sangre. ¿Es pecado la transfusión de sangre? Bueno, los testigos de Jehová dicen que sí, que es pecado. Pero humanamente hablando, entonces, ¿es pecado salvar una vida? No, hermano. Según la Biblia, es pecado comer sangre. O sea, está mal. Pero una transfusión de sangre no es pecado. No es pecado. Porque si una transfusión de sangre fuera pecado, entonces Jesús pecó. Tú dirás, ¿por qué? Porque cuando Él vino al mundo y estuvo en la cruz del madero, Él derramó su sangre para que con su sangre nos diera vida. Él hizo una transfusión de sangre. Entonces, hermano, el problema con la sangre no es dar sangre. El problema con la sangre es comer sangre. Porque la vida, tanto del hombre como del animal, está en la sangre, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que a veces, por ejemplo, el ser humano tiene, a veces alguna enfermedad genética, hereditaria, o un animal, algún virus, tiene que ver con la sangre. Entonces, por algo el Señor nos dijo, eviten comer sangre, ¿no? Porque son, ¿cómo le llama? Contaminaciones, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, porque son contaminaciones. Entonces, para mi hermana Sarita, ¿no es cierto? Ahí está el versículo, ¿no? Cómo se prohíbe a la iglesia comer sangre, ¿no? Para mi hermana Sarita Guamán, le digo de que comer sangre para los cristianos sí es algo que la Biblia lo prohíbe. Para las mamitas que dicen, no, pero la sangre es nutritiva, ñomi, ñomi. La sangre trae muchos nutrientes. Bueno, hay muchas otras cosas más que traen también nutrientes, no solamente el comer sangre, ¿no? No solamente el comer sangre. Hay otros, hay otras cosas que uno puede darle a los bebés, ¿no es cierto? Hay otras cosas que se pueden, ya sea en los vegetales, ya sea ya, por ejemplo, en las comidas, que también tienen muchos nutrientes, y no solamente en pensar que en comer sangre, ¿no? Entonces, el problema es comer sangre. La transfusión de sangre, eso no es pecado, ¿no? Eso es algo correcto, es algo bueno, la transfusión de sangre. Derramar sangre también es pecado. Derramar sangre es pecado también, ¿no? Por ejemplo, cuando la Biblia dice de que cuando Caín mató a Abel, derramó su sangre. Y dice la palabra que cuando alguien asesina a otra persona, su sangre de él clama a Dios. Interesante, ¿no? Porque dice que la sangre clama, porque la vida del hombre está en la sangre. Es un misterio, hermano, que podría seguir hablando un poquito más, pero ¿no es cierto? Ajá, muy bien, acá nuestra hermana Reina nos pregunta, ¿no? ¿Y qué hay de aquellos que se cortan, por ejemplo, cuando hay derramamiento de sangre? Por eso es que eso está mal, porque está haciendo derramamiento de sangre, y eso no es correcto, eso también es pecado,
¿no? Por eso que cortarse, ¿no? Es pecado también delante de Dios porque hay un derramamiento de sangre y no es correcto. Así es. Y podríamos hablar mucho más, ¿no? Que ya lo estaremos haciendo en otro momento. Muy bien, entonces, una preguntita más, ¿puede ser? ¿Sí? Ahí está mi directora de cámaras, ahí Reinita Camasca. Muy bien, a ver, otra pregunta más. Aquí nuestra sierva Elsa Barreto. Elsa Barreto nos pregunta, ¿existieron los dinosaurios? Padre Santo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Existieron los dinosaurios? Bueno, es indudable, la ciencia ha encontrado, hermano, grandes huesos de grandes animales. Entonces la pregunta de nuestra predicadora es muy buena, ¿no? La Biblia corrobora lo que la ciencia ha encontrado. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 1. A ver, ajá, aquí está. Génesis 1, verso 20, del 19 al 21, a la pregunta que hace nuestra predicadora, ¿no? ¿Existieron los dinosaurios? ¿No? Muy bien. Dice, y fue la tarde y la mañana del día cuarto, ¿no? Y pasado el día cuarto, dice la Biblia, en el quinto día, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, ¿no? Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y ahí en ese día, dice la Biblia, ¿no? Que es el quinto día, me parece, y creó Dios. Esa palabra creó es la misma que se usa cuando creó al hombre. Y creó a Dios, ¿no? A los grandes monstruos marinos. Y luego habla también de todo ser viviente que se mueve y en las aguas, ¿no? Y luego los crea en la tierra, ¿no es cierto? En el sexto día, ¿no? Pero aquí dice, y creó los grandes monstruos marinos. Bueno, esos grandes monstruos marinos es un ejemplo de los grandes animales que fueron creados, ¿no es cierto?, antes de Adán. Impresionante, hermanos. Pero lo que la Biblia habla, hermano, de esos brontosaurios, de esos, digamos, no sé cómo se le llama a esas aves, ¿no? Esas aves rex, ¿no? ¿No? Tienen unos nombres bien tremendos, ¿no? Que parecen rompecabezas, ¿no? Bueno, ese es el versículo que la Biblia habla para esos animales grandes que caminaron en un tiempo, no solamente sobre la tierra, sino también en el mar, ¿no? En el mar. Mi pastor, ¿y algo más que me pueda añadir? Bueno, la Biblia da nombres. ¿Qué cosa? La Biblia da nombres. Por ejemplo, de los animales grandes llamados por la ciencia dinosaurios, de los animales grandes del mar, la Biblia habla de uno en especial llamado Leviatán. Es un gran animal del mar marino, ¿no? Y de los grandes animales terrestres, ¿no? Que la Biblia llama dinosaurios, que la ciencia llama dinosaurios, pero terrestres, que la Biblia menciona, ya no marinos, Leviatán, sino terrestres, la Biblia habla de uno en especial llamado Behemoth. Te invito a verlo en nuestro canal de YouTube. Ahí puedes poner ahí la gloria de Dios, ¿no es cierto? Leviatán o la gloria de Dios, Behemoth, y puedes enterarte de lo que la Biblia enseña. Muy bien, entonces sí, la Biblia la Biblia da indicios, ¿no es cierto?, de grandes animales, no solamente de los creados en el huerto para que Adán les ponga nombres, sino de grandes animales a modo de monstruos, ¿no es cierto?, marinos y también de otros que eran terrestres. Así que ahí le respondemos a nuestra amada predicadora Elsa Barreto. Muy bien. Otra pregunta más. Espero que usted, hermano, esté dejando también sus grandes preguntas, iniciativas, postulados, ¿no es cierto?, interrogantes. Aquí también, hermanos, en la
digamos, en los comentarios, ¿no? Y damos un saludo a todos los hermanos que nos ven y les animamos a ponerle me gusta a esta enseñanza, a compartir la palabra también, comparte la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a una pregunta más. A ver, muy bien. Ahí, por ejemplo, nos pregunta ahora nuestro hermano Charles Santi. Un saludo para él, es mi ujier de los días martes de consejería, ¿no? Nuestro amado hermano Charles Santi. Él pregunta, ¿no? ¿Habrá memoria en el cielo? ¿No? ¿Habrá memoria en el cielo? O sea, la manera en que él pregunta es, cuando vayamos al cielo, reconoceremos de repente al esposo, a la esposa, de repente a ese hermano que ha fallecido, a ese amigo que de repente teníamos en el barrio. ¿Lo reconoceremos o no? Solamente será sin memoria, solamente estaremos en el cielo, ¿no? Él pregunta, ¿habrá memoria en el cielo? ¿Podremos reconocer? ¿Recordaremos cosas? Bueno, vamos a ver aquí algunos versículos. A ver, vamos a Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. A ver, vámonos por aquí. Vámonos a ver. Aquí. Muy bien. Aquí está. Aquí podemos ver, por ejemplo, la parábola, ¿no es cierto? Perdón, no es la parábola. Aquí podemos ver la historia, ¿no? Porque aquí no le llama parábola en ninguna Biblia, a diferencia de otros, cuando dicen la parábola de las vírgenes, la parábola del hijo pródigo, la parábola, ¿no? Aquí no dice parábola, así que no es bueno llamarle parábola a lo que la Biblia no le llama parábola. Ahora bien, dice aquí, había un hombre rico que se vestía de púrpura. Usted puede verla, ya hemos estudiado esta historia, ¿no es cierto? El rico y el Lázaro, los dos mueren, y dice la Biblia, verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que era la parte donde estaba el paraíso, ¿no? En el centro de la tierra, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿no es cierto? Que habla del lugar, ¿no es cierto?, donde iban en aquel momento, tanto al seno de Abraham los buenos, o la gente que no buscó a Dios, el Hades, el lugar de tormento. Y en el Hades, dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos, note, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Note cómo este rico reconoce a ese mendigo llamado Lázaro, que estaba en la puerta de su casa pidiendo limosna, porque era mendigo, y recogiendo las migajas que caían de su mesa. Note cómo lo reconoce, ¿no es cierto? Y note cómo, hermano, dice aquí, por ejemplo, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Lo nota? Lo nota como después de esta vida, sí hay un reconocimiento, ¿no? Cómo él reconoce a ese mendigo que estaba en el barrio, ¿no es cierto? Lo reconoce. Y hay una palabra donde luego Abraham le dice al rico, ¿no? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Entonces, después de esta vida, no solamente vamos a reconocer, sino también vamos a tener los recuerdos. No sé si los recuerdos pecaminosos, creo que no, porque dice la Biblia que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, pero sí los recuerdos de familiares, de amigos. Si de repente la pregunta de alguien es, pero ¿tendré recuerdo de aquel familiar que yo amaba y que no vino al cielo conmigo? Posiblemente sí. Por eso qué importante es que prediques a tu esposo, que prediques a tu esposa, porque el recuerdo no será quitado. Acá dice, acuérdate, el recuerdo no será quitado. Entonces, hermano, siempre estaremos pensando, yo pude haberle predicado a mi amigo, yo pude haber traído a mi amiga, yo pude haberle pagado el taxi a mi jefe, yo pude haber insistido un poquito más para que mi familia congregue, yo pude haber hecho más. Otro texto, por favor, vamos a Mateo, a ver, este está en Mateo me parece. Mateo capítulo 17, verso 1, sí. Aquí en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura
cambia de aspecto delante de los discípulos. Y dice de que Moisés y Elías aparecen con ellos, con Jesús. Mira lo que pasa. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Y dice que se transfiguró Jesús delante de ellos, cambió su aspecto y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No tengo tiempo para explicar esto, pero esto es hermoso. Seguimos, verso 3. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías aparecieron, uno al lado derecho de Jesús y otro al lado izquierdo de Jesús. Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Interesante, ¿no? Ahora mira lo que pasó. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, podemos hacer aquí 3 enramadas. Nota lo que dice Pedro: una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Pregunta: ¿cómo sabía Pedro que ese que estaba allí era Moisés y el otro Elías? Si aquí la Biblia no dice, y Jesús diciéndole en el oído a Pedro: Pedro, te cuento, este es Moisés y este es Elías. No, Jesús estaba transfigurando. Luego enseñaré qué significa eso. Se estaba transfigurando y Moisés aparece en un lado y Elías aparece en otro lado. ¿Ah? Y entonces Pedro, que estaba a un lado con los discípulos, dice que le dijo: Señor, si quieres podemos hacer 3 enramadas. ¿No es cierto? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo sabía Pedro que ellos eran Moisés y Elías? Lo que pasa es que en ese momento espiritual, en ese momento, ¿no es cierto?, espiritual, hubo un entendimiento sobrenatural. Ya no era humano, sobrenatural, para que Pedro entendiese por el Espíritu que ese era Moisés y ese era Elías. Y lo mismo va a pasar cuando estemos en el cielo. Ya no será un ámbito humano, será un entendimiento sobrenatural. De tal manera que yo creo firmemente que en el cielo, sin que nos presenten, vamos a decir: tú eres Pablo, ¿no? Tú eres Abraham. Y vamos a conocer, ¿no es cierto? Vamos a entender, vamos a recordar. Si ahorita lo hacemos siendo simples seres humanos, imagínate, ¿no es cierto?, repotenciados al 100% cuando estemos en el cielo. Así que para la pregunta de mi amado Ujier, él es Ujier de nuestra iglesia, Charles Santi: ¿habrá memoria en el cielo? ¿Podremos reconocer? ¿Habrán recuerdos? Sí, sí los habrá. Ahora, si alguien me pregunta: ¿recordaremos cosas malas? ¿Recordaremos pecados antiguos? No lo creo, porque dice la Biblia que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Pero sí los recuerdos vas a poder reconocer. Por ejemplo, cuando estemos arriba, reconoceremos a nuestra amada hermana, a nuestra amada líder Susan Sinche. Reconoceremos a nuestra amada líder Úrsula Peña. Reconoceremos entre muchos hermanos a nuestro amado hermano que hasta el último congregó con nosotros y siempre fiel, amado hermano, donde Dios lo puso, a nuestro amado siervo Papito Sayuca, ¿no es cierto? Julio Sayuca. Siempre lo recordaremos y lo veremos y lo reconoceremos, amado hermano, y también reconoceremos a otros y recordaremos también. Por eso la importancia de predicar la palabra de Dios. Amén. Creo que por aquí nos quedamos, ¿no? Creo que hemos respondido muchas preguntas. ¿Qué otras preguntas faltan responder, hermanos? A ver, otra más. Mira, esta es una pregunta que me hicieron de provincias, ¿no? ¿Qué opina acerca de la vacuna? Si la vacuna llega, ¿nos debemos de vacunar? ¿Nos debemos de vacunar? ¿Qué ha investigado usted, pastor, sobre la vacuna? ¿Qué sabe usted de la vacuna? ¿Es buena la vacuna? ¿Es mala? ¿Está bien? Mira, otra pregunta que queda ya, hermano. ¿Puede haber divorcio entre cristianos? ¿Cuándo puede ocurrir una separación? No divorcio. ¿Cuándo puede ocurrir una separación entre cristianos? ¿Cómo será el anticristo? ¿Puede el diablo
oír o saber lo que yo pienso? ¡Wow! Mira esta última pregunta, hermano, para ahí la dejamos, que me hicieron también. ¿Cuál es el proceso en la iglesia cuando dos hermanos se enamoran? Bueno, eso y mucho más lo estaremos, hermano, compartiendo en nuestro siguiente programa, Consulta Pastoral. Así que vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. En nuestro siguiente programa, Consulta Pastoral.